primera clase la segunda semana, o sea, la 2A que ustedes ya lo tienen en el aula virtual o lo tienen también ya colgado en la plataforma. Por si acaso, una de sus compañeras, me parece que fue Belén, me preguntó ahora si estaban colgadas las clases, le dije que sí, tienen todo colgado hasta la semana 5, porque la semana 6 es de examen, ¿sí? Entonces, un poquito para tener en cuenta que hemos visto la semana pasada hemos definido qué cosa es la organización, empresa, ¿no? Que había, o institución que nosotros vamos a gerenciar. Primeramente teníamos que saber cuál es la definición de una organización, cómo está conformada. Hemos visto que está conformada por personas que tienen una estructura determinada y que tienen un propósito común para poder lograr sus objetivos. ¿Qué otra cosa hemos visto de la organización? Hemos visto que esa organización no está separada, que esa organización está, digamos, en relación. Doctora. ¿Perdón? Doctora, ¿sí? Disculpe, no estoy grabando la clase. ¿Cómo no está grabando la clase? No te entiendo. Generalmente se graba la clase para que se quede en el aula virtual. No está grabando. No, pero la clase ya está colgada. En el aula virtual. No, me refiero al audio. No tengo acá para grabar. A ver, no nos hagamos problemas, porque si no después nos desconectamos y vamos a seguir y después yo voy a ver qué cosa es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, les decía de que dentro de la organización también habíamos visto que había organizaciones formales, que eran las que estaban especificadas en la estructura, y había organizaciones informales, que eran las que no estaban especificadas en la estructura propia de la organización. Habíamos visto también lo que es cultura organizacional y habíamos visto lo que es clima organizacional, diciendo que cuán importante es un buen clima organizacional para que la persona se sienta motivada y pueda trabajar. Hemos definido que esas organizaciones tienen que ser dirigidas, tienen que ser gerenciadas, tienen que ser administradas, por lo tanto hemos visto quién es el gerente, qué es el gerente, cuánto de su tiempo emplea en coordinar, que es lo más importante, porque decíamos la parte de la coordinación cruza a todas estas funciones de la administración o estos subprocesos de la administración. Habíamos definido también, digamos, habíamos hablado algo de gerencia en salud y la importancia que tiene esto, y lo vamos a ver en el seminario, que tiene tanto para ustedes como estudiantes como para futuros médicos. Otra cosa que habíamos mencionado, las 5 teorías de la administración, llamadas también escuela de la administración, y había hecho hincapié cómo nosotros actualmente, y eso no está mal, seguimos trabajando con los conceptos del siglo XX, de inicios del siglo XX. Creo que hasta ahí esto fue lo que hicimos la clase pasada y en el seminario algunos puntos de estos vamos a tocar. El día de hoy, que entramos a nuestra segunda semana, vamos a ver qué nos toca hacer. Entonces, en esta semana vamos a trabajar sobre el sistema de salud. Vamos a definir y vamos a hablar generalidades del sistema de salud. Vamos a hablar del sector salud en el Perú, de la reforma del sector salud acá en nuestro país. Vamos a mencionar el análisis de la situación de salud, que es tema del segundo seminario. Vamos a hablar de la descentralización y finalmente del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Por eso tienen ahí MAIS, basado en familia y comunidad. Todo ese contenido lo vamos a desarrollar en estas 2 sesiones, que son la 2A de hoy día lunes y la 2B del día miércoles. Comenzaremos entonces definiendo qué cosa es el sistema de salud. Y creo que también ya lo habíamos definido la semana pasada, que es un sistema. Un sistema es la reunión de partes, de elementos, de funciones interrelacionadas e interconectadas que buscan un fin común. Eso es el sistema y lo habíamos definido cuando decíamos que íbamos a hablar de la salud como un sistema. Y acá tienen la definición de la Organización Mundial de la Salud que dice: el sistema de salud
es la suma de todas las organizaciones o instituciones y todos los recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. También este organismo dice, la mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden dos sectores, que son el sector público y el sector privado. Entonces ya sabemos que el sistema de salud es la reunión, es la suma de todas las organizaciones o instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Y acá haré un paréntesis para decir, si decimos para mejorar la salud, podemos incluir también a los profesionales de salud, o sea, podríamos... Vamos a esperar que pase este ruido del helicóptero. Me preguntaba a mí misma y decía, en eso del sistema de salud que dice que son todas las organizaciones que van hacia buscar la salud de la población, ¿podríamos incluir a las instituciones formadoras de recursos humanos en salud? Yo diría que sí, ¿no? Porque definitivamente es con ellas que van a brindar los recursos y es la entrada de los recursos para llegar a mejorar la salud de la población. Dice que un sistema necesita de personas, necesita de financiamiento, de información, de suministros, de infraestructura, de tecnología, de comunicaciones. O sea, no solamente ese recurso humano. Por supuesto que el recurso humano, capital humano o talento humano es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Por lo que nosotros vemos, luego en negrita dice, fuera de eso necesita una orientación y una dirección gerencial. ¿Y de dónde se tiene esta orientación y esta dirección general? Del recurso humano. ¿Qué otra cosa se dice? Además dice, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista equitativo. Tiene que responder a las necesidades de la población. Y en eso que tiene que responder a las necesidades de población, yo haría una pregunta y diría, ¿y cuáles son las necesidades de la población? ¿Cómo saben ustedes qué es lo que la población necesita? ¿Cuál sería la respuesta? Es lo que vamos a ver en el seminario de la próxima clase, cuando hablemos de análisis de situación de salud. Entonces tenemos que ver cuáles son las necesidades de salud que tiene la población. Si nosotros quisiéramos mencionar en este momento de contingencia, como ya hemos hablado la semana pasada, entonces ¿cuál es la necesidad de salud de la población? La necesidad de salud de la población es prevenir para no contagiarse con el COVID-19, ¿sí? Acá ustedes ven, dice Organización Mundial de la Salud y dice en el año 2000. Estamos a 20 años y todavía la Organización Mundial de la Salud no ha dado otra definición. Y dice, los sistemas de salud están conformados por todas las organizaciones, las personas y acciones cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la salud. Entonces dice, organizaciones, personas, acciones cuyo objetivo es el mejoramiento de la salud. Dentro de esos objetivos de los sistemas de salud y que menciona, como ustedes están viendo ahí, la Organización Mundial de la Salud, tendremos que decir que son 3. El logro del más alto nivel de salud. O sea, que las personas tengan de estar libre de tener patologías, de estar enfermas. Satisfacción de las expectativas y necesidades de salud. Y finalmente, protección social en salud. Entonces decimos, logro del más alto nivel de salud. ¿Qué quiere decir? Que, y bueno, antes de seguir adelante, voy a hacer una pregunta a ver cuál ustedes me contestan. ¿Qué se entiende por salud? ¿Quién me contesta? Doctora, salud no se definía como
el bienestar, el equilibrio entre el bienestar físico, el psicológico, emocional Así. de la persona y la ausencia de enfermedades. Mira, no pongamos ya ausencia de enfermedades, porque si nosotros nos remontamos a una definición antigua de salud, se definía solamente con esas dos palabritas que has dicho, ausencia de enfermedad. Pero ahora ya no. La salud se define como el bienestar físico, psíquico y social de la persona. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tenemos que lograr, que siempre la persona esté en esas condiciones. ¿Para qué cosa? Para que esa persona pueda trabajar, para que esa persona se pueda desarrollar, para que se logre máximo de su producción o de su productividad. ¿Sí? Entonces, hemos hablado algo sobre el logro del más alto nivel de salud. Después dice satisfacción de las expectativas y necesidades de salud. Y no sé si la semana pasada les dije cuáles eran las diferencias o la diferencia que había entre expectativas y necesidad de la salud. No me acuerdo si lo dije, pero si no lo dije, ahora lo vamos a aclarar. Necesidad de salud. En este momento, una persona que tiene tos, que tiene fiebre, que está pensando que pudiera tener un COVID positivo, esa es su necesidad de salud. ¿Y cuál sería su expectativa? ¿O es lo mismo? Entonces, definitivamente es diferente. Entonces, esa persona que de un momento a otro comienza a tener fiebre, comienza a tener tos, entonces necesita que un profesional de salud lo vea, que le hagan la prueba para ver si es un COVID o no es un COVID. ¿Y cuáles serían las expectativas? Vamos a hablar de esa misma persona con esa sintomatología y lo que hemos dicho. La expectativa de esa persona sería que recurra a un establecimiento de salud y lo más pronto le hagan la prueba para el descarte. ¿Sí? Y avanzamos un poquito más. Y si es un COVID positivo, su expectativa sería que la vea un médico, que le diga que si tiene que hospitalizarse o puede hacer su cuarentena en su casa. Entonces, ustedes ven ya, o no sé si se me ha entendido, si no me lo preguntan, la diferencia que nosotros podemos plantear o que planteamos en cuanto a lo que es expectativa y necesidad. ¿Alguna pregunta o se entendió bien esta diferencia? Gisela, ¿se entendió? Ya. Y tercer objetivo de los sistemas de salud, la protección social en salud. Y esa protección social de la salud habla de qué cosa, de lo que el Estado le va a brindar. Hablamos de un sistema integral de salud, sí, de un SIS. Podemos hablar del aseguramiento universal. Y acá tenemos que mencionar otra vez un principio, la equidad, ¿no? Dar más al que menos tiene. Entonces, esos serían los tres objetivos marcos que buscan un sistema de salud y cómo han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud. Dice también que el principal responsable del desempeño del sistema de salud en un país es el gobierno, es el ente central. En este caso, ¿cuál sería el principal responsable? Sería el Ministerio de Salud. Pero asimismo, y más adelante nosotros vamos a hablar de la descentralización, nosotros tenemos nuestro país dividido en regiones, ¿sí? Entonces, el responsable del desempeño del sistema de salud en cada una de las regiones ya no sería el Ministerio de Salud, sino serían los gobiernos regionales. Y dentro de los gobiernos regionales tenemos las diferentes municipalidades que constituyen los gobiernos locales. Por eso dice la definición, el principal responsable del desempeño del sistema de salud en un país es el gobierno. Asimismo, es importante una buena rectoría en las regiones y en los gobiernos locales en el marco de la descentralización. ¿Cuáles son las funciones del sistema de salud? Dice que estas funciones, estas 4 funciones que las vamos a ver, tienen como objetivo mejorar la salud a través de la acción de sus actores, a través de la acción de las personas en cada una de estas funciones. Una de las primeras funciones es la gobernanza o la rectoría. Una segunda función, el financiamiento. Tercero,
la generación de los recursos, y si nosotros tenemos rectoría, tenemos financiamiento, tenemos generación de recursos, entonces nosotros podemos ir a la cuarta función, que es la prestación del servicio. O sea, 4 funciones. Acá las tenemos, no sé si se ve más claro, las 4 funciones principales de un sistema de salud: prestación de servicios, generación de recursos, financiamiento y rectoría. Nuevo paradigma de la salud. ¿A qué se refiere? ¿Qué busca? ¿Qué se busca, digamos, con la salud? Primeramente, el énfasis en el cuidado de la salud a través ¿de qué cosa? De 4 elementos, de 4 funciones: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Y vamos a definir, vamos a ver cada una de ellas para poder entender. Promoción. ¿Qué entendemos por promoción? Rafael Vargas, ¿me puedes contestar? Rafael. Doctora, está escribiendo por el chat. No, no me llega nada. Ya. Promoción lo entiendo como. ¿Lo entiendes cómo? No. Doctora, ¿puedo contestar yo? Dime, María José. Sí, promoción es difundió como la difusión de los servicios o la difusión de la salud a través de diferentes charlas o diferentes medidas que se puedan prestar en un centro social y en la comunidad. Sí, está muy acertada tu respuesta. Yo le voy a poner, lo voy a definir con una sola palabra. Promoción es enseñar. ¿Sí? Enseñas a las personas que tengan buenos hábitos alimenticios. Estás haciendo promoción. Se enseña en el colegio, no necesariamente la promoción solo lo hace la salud. Enseñas en el colegio a los niños cómo deben lavarse las manos, cómo deben cepillarse los dientes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo promoción. ¿Sí? Entonces, promoción es capacitación y no necesariamente, no solamente lo hace salud. Después viene algo un poquito más complejo, y esto sí está solamente en las manos de salud: prevención. Un ejemplo de prevención, ¿quién lo... Gisela Velasco? ¿O alguno que ustedes quiera contestar? ¿Qué se entiende por... o un ejemplo, más fácil nos entendemos con ejemplos: prevención. Campañas, doctor. Campañas con prevención de anemia. Ya, esa sería educación, o sea, sería promoción. Pero si tú, Doctora. por ejemplo... ¿Sí? Luz Doctora, Angélica. Luz Ángela. Eso ya no se puede, no lo puede hacer otra persona, ¿no? Entonces, la prevención, el ejemplo más claro, las inmunizaciones. Y después viene lo que ustedes están acostumbrados de ver en los hospitales: la recuperación, o sea, los tratamientos de acuerdo a la patología que tengan, y la rehabilitación, que significa que esa persona que ha tenido una patología, que ha tenido un infarto de miocardio, ya se ha recuperado y tiene que mejorar en su estado físico, psíquico y social para reintegrarse nuevamente a la comunidad, ¿sí? Entonces son las 4 funciones: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Seguimos en este concepto de nuevo paradigma de la salud. Dice: responsabilidad por la salud de la población. Entonces, ¿a quién le toca eso? Al ente de gobierno. Tercero, el éxito depende del aumento de la cobertura y la capacidad de mantener a las personas sanas. Entonces, aumento de la cobertura. Voy a poner el ejemplo siempre con lo que estamos en este momento. No tenemos camas de UCI. Se están aumentando las camas de UCI para poder tener la cobertura adecuada para atender a estos pacientes, ¿no?
y bueno, para tratar de recuperarlos. Cuarto, dice, el objetivo de los hospitales no es llenar camas, sino como parte de la red de servicios de salud, proveer los cuidados apropiados en el nivel apropiado. Proveer de los cuidados apropiados. ¿Y cuáles van a ser los cuidados apropiados que se va a tener que dar en los hospitales? La recuperación y la rehabilitación. ¿Puede hacerse prevención? Sí puede hacerse, pero más se hace promoción y prevención en un primer nivel de salud, o sea, estamos hablando de puestos y centros de salud. Y finalmente dice, trabajar en redes integradas de servicios de salud con la gestión de red. Entonces, no sé si es el momento, vamos a avanzar un poquito más para definir qué cosa es una red integrada de servicios de salud. Dice que la prestación de servicios de salud es una de las funciones de los sistemas de servicios de salud. ¿Y qué son los servicios de salud? Se definen como la serie de instituciones y programas que proveen cuidados y atención directa a las necesidades de la salud y enfermedad de las personas o individuos. Y también podemos hablar de los servicios de salud pública enfocados en la protección de salud colectiva. Entonces acá como que de repente no nos queda claro y nos confundimos. Dice que los servicios de salud van a prever cuidados y atención directa a las necesidades de salud y enfermedad de los individuos, pero también trabajan en salud pública y sobre todo en salud colectiva. El tener agua y desagüe, el preocuparnos que una localidad tenga agua y desagüe, podemos tomarlo como una definición de lo que es salud colectiva, porque mediante la previsión de tener agua y desagüe, nosotros vamos a poder prever todas las enfermedades infecciosas que puedan existir. Y si hay una salud colectiva, más adelante quizá vamos a hablar, o ya les digo, hay una salud individual. Y la salud individual tiene que ver con la recuperación y la rehabilitación. Y la salud colectiva, todo lo que se haga para tratar de prevenir las enfermedades. Pero no que no necesariamente lo tiene que hacer el personal de salud, sino que se tiene que hacer a nivel de la comunidad, a nivel del Estado, para poder prevenir. Salud colectiva, por ejemplo. Si tenemos, y creo que ustedes habrán escuchado, ahora último, me parece como un mes, se estaba tocando nuevamente después de muchos años y que siempre ha estado presente el tema de contaminación por plomo, principalmente en la Oroya. Entonces, ver que no existe plomo, que esto les va a causar enfermedades, sobre todo a los niños, es parte de la salud colectiva. Estamos hablando de lo que sería salud ambiental. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro? ¿Se entendió? Sí, doctora, creo que se puede seguir. Ya, gracias. Acá dice sistema de salud, relación entre las funciones y los objetivos. Y ven ustedes funciones que ya hemos hablado, la gobernanza, el desarrollo de los recursos humanos y financieros, el financiamiento y la prestación de servicios. Esas son las funciones. Pero ¿para qué tenemos estas 4 funciones? Para lograr objetivos. ¿Y cuáles serían nuestros objetivos, podemos decir, objetivos específicos? Satisfacción de las expectativas y necesidades de la salud y la protección social en la salud. Si tenemos satisfacción de expectativas y necesidades y protección social de la salud, vamos a lograr el objetivo general, que sería la salud de la población. Creo que es bastante fácil de entender, sobre todo con el gráfico que les estoy mostrando. Objetivo general, ¿hacia dónde vamos? A obtener salud. ¿Mediante qué? La satisfacción de las expectativas y necesidades y mediante la protección social en salud. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos buena rectoría, necesitamos desarrollo de recursos, necesitamos financiamiento y si tenemos estos 3, nosotros podemos prestar nuestros servicios. ¿Sí? Acá, un poquito dicho de otra manera, quizá un poco más complejo, pero que sí se entiende, dice que en los sistemas de salud también podemos tener en cuenta los bloques, tenemos que tener en cuenta los atributos y los objetivos. ¿Cuáles son esos bloques que nosotros tratamos de prestar? Prestación del servicio,
fuerza de trabajo, información, productos y tecnología, financiamiento y gobernanza o rectoría. ¿Para qué cosa? Para lograr una cobertura hacia los servicios de salud y para que haya acceso. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos brindar un servicio de calidad, o sea, que el usuario esté satisfecho y seguro. Y acá tocamos otro término que vamos a definir, si no vamos a decir qué cosa es seguridad. Que es un paciente que va a un hospital para curar, aliviar algún tipo de patología que tenga, pero que no debe, digamos, complicarse. Vamos a decir, no solamente complicarse, sino tener algún evento que vaya en contra de su seguridad. Voy a mencionar algo así, muy para que ustedes lo puedan entender. Va un paciente que tiene un tipo de patología, de repente está siendo llevado en una camilla a rayos X, la camilla se voltea, el paciente cae y se fractura. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa ha habido? Ha habido falta de seguridad. Entonces, todos estos bloques se busca para coberturar, para que la población tenga acceso, para que haya seguridad y para que haya calidad. Si tenemos todo eso, vamos a lograr mejorar la salud, vamos a lograr tener la responsabilidad social, vamos a proteger a nuestra población de riesgo, frente a los riesgos financieros y vamos a mejorar la eficiencia de los servicios de salud. O sea, mediante esos bloques que denominan, mediante esos atributos que hemos mencionado, generamos o logramos esos objetivos finales que los acabo de mencionar. Tenemos que ver otra cosa, los componentes del sistema de salud. Y decimos que es importante. 3 pilares grandes como componentes del sistema de salud. Primeramente, el modelo de gestión. El modelo de gestión va ligado a que va a buscar un financiamiento, modelo de financiamiento del servicio de salud. Y si tenemos el modelo de gestión y el modelo de financiamiento, finalmente tendremos que decir con qué modelo de atención vamos a trabajar para lograr esa salud de la población. Entonces, 3 componentes del sistema. Modelo gestión, financiamiento y modelo de atención para lograr la salud de la población. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Decimos determinantes sociales de los sistemas de salud. Hemos hablado de los objetivos, hemos hablado de las funciones, hemos visto qué queremos lograr. Ahora hablamos de otro tema que está muy ligado a la salud de la población. Y se define, dice que los determinantes sociales de los sistemas de salud son las condiciones sociales en las que las personas nacen, viven y trabajan. Y así como el sistema de salud al cual acceden. Son las condiciones sociales en que las personas nacen, viven y trabajan. ¿Sí? Y hace un momento, por ejemplo, hablé de la contaminación ambiental por plomo en la oroya, que creo que eso lo han escuchado a lo largo de toda la carrera, por lo menos. Son personas que nacen ahí, esos niños crecen frente a esa contaminación, hay una mala alimentación y los niños después se logran complicar. ¿Sí? Y también dice, ¿y cómo el sistema de salud al cual accede? Esos niños, los cuales tienen contaminación por plomo, son estudiados, son vistos desde que tienen ese problema, o es que se deja pasar el tiempo y después cuando ya los síntomas están bastante claros, recién se recurre a salud. Dice que esos determinantes sociales impactan sobre la salud y a su vez son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Y creo que lo hemos dicho cuando comenzábamos la clase, si es que no hay salud, si es que tenemos una persona enferma, definitivamente no se puede lograr, digamos, una producción, una productividad que haya que mejoren los recursos a nivel local o a nivel nacional. Dentro de los determinantes de estos sistemas de salud tendríamos que mencionar 3 tipos de determinantes. Los determinantes estructurales, que son los determinantes políticos y económicos.
Vamos a mencionar los determinantes económicos. Y dentro del determinante económico podríamos definir con una palabra: pobreza. Si hay pobreza, es muy posible que haya hacinamiento, es muy posible que haya falta de alimentación. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a una mala nutrición, nos puede llevar de repente a una tuberculosis. Después hablamos de otros determinantes, que son los intermedios, que los demográficos. Hablamos de la edad de las personas. Por ejemplo, hablamos de una tercera edad, donde tenemos enfermedades crónicas degenerativas. Hablamos de una estructura política administrativa. Y finalmente, tenemos que mencionar como determinantes de salud los intrínsecos. O sea, ¿qué cosa es esto? Decíamos que no solamente para tener salud vamos a ver la parte de la comunidad, la parte de las personas. Tenemos que ver y qué servicios de salud se ofrecen. Por eso se habla de los recursos humanos, de otro tipo de recursos que son los tecnológicos sobre todo, de los mecanismos de transferencia del dinero, del modelo de gestión y de organización. Si tenemos todo y hemos mencionado estos factores, ¿cuáles son los retos globales en una población? Envejecimiento poblacional, sí. Cada vez podemos decir que la esperanza de vida al nacer en Lima ya está sobre los 78 años. Entonces, envejecimiento de la población. De acá a 5 o 6 años, entonces vamos a tener más personas de edad avanzada. Tenemos una transición epidemiológica y doble carga de enfermedad. Tenemos cómo ha ido variando, digamos, hace unos 10 o 15 años teníamos más enfermedades infectocontagiosas. Actualmente tenemos más enfermedades crónico-degenerativas. Expansión de la tecnología ha ido cambiando. Hace 20 o 30 años teníamos cirugías a cielo abierto. Actualmente, ¿qué cosa tenemos? Cirugía laparoscópica. ¿Qué otros retos globales existen? Cambios en los patrones de consumo y estilos de vida. Entonces, ahora, ¿qué cosa se menciona? Vamos a decir, no hay que comer, no hay que comer, hay que saber comer, digamos, hay que saber comer proteínas, hay que caminar, uno tiene que, digamos, estarse chequeando continuamente. Son patrones de consumo y estilos de vida. Una urbanización acelerada. ¿Y a qué se refiere con una urbanización acelerada? Las personas del interior, y por eso dice más abajo, efectos de la migración, tratan de venir a las zonas o a las ciudades, digamos, como Lima, y eso lo estamos viendo acá, ¿no? Lo estamos viendo en este momento, la cantidad de personas del interior del país que vienen a trabajar a las principales ciudades como Lima, podría ser Arequipa, podría ser Piura, podría ser La Libertad. Entonces, esos son los retos globales que se plantean para cuando uno ve este tema de salud frente a los determinantes sociales. ¿Alguna pregunta de lo último que hemos hablado? ¿Algo que no quedó claro o algo que ustedes quieran saber más? Doctora, disculpe, sobre los determinantes sociales, ¿habrá alguna recopilación de todas esas variables, tales como por distritos o a nivel de todo Perú? Sí, eso lo tenemos en el análisis de situación de salud. Y eso varía de cada, digamos, los determinantes sociales no sé, pues de una tal enfermedad, determinantes sociales de una condición, o cómo lo clasifican. No te entendí la segunda pregunta. Esos determinantes sociales, ¿cómo los tienen? ¿Los tienen clasificados en base a ciertos temas, en base a enfermedades, en base a regiones? ¿Cómo lo estratifican esta data? Esos determinantes sociales se tienen que estratificar de acuerdo a qué cosa, principalmente de acuerdo a las regiones. ¿Por qué? Porque el análisis de situación de salud, para que hacer el análisis de situación de salud nacional que se hizo en un momento, estamos hablando del 2010 creo, o antes, definitivamente es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? En cada región se tiene que ver qué determinantes sociales hay y como producto de esos determinantes sociales, qué enfermedades existen en las regiones. ¿Y para qué es eso importante? No solamente para hacer un análisis de situación de salud. ¿Para qué nos sirve?
Yo voy a contestar la pregunta porque no creo que me la van a contestar. Para hacer nuestro plan de salud a nivel regional, primeramente, a nivel local de las municipalidades, se captan los diferentes planes locales, se hacen los planes a nivel regionales, ¿no? Para poder decir, tenemos estos determinantes sociales de la salud, esto va en contra, y qué cosa es lo que nosotros tenemos que planificar para hacer que esto prácticamente se pueda mitigar, o sea, disminuya el efecto o desaparezca el efecto de esos determinantes sociales. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, pero otra pregunta de ahí. Y a nivel de regiones, la conferencia máxima a nivel de regiones en temas de sistema de salud, ¿quién es el encargado? El gobierno regional. Y no ¿Cómo sé es si eso? ¿Cómo es eso? ya, el gobierno regional, ¿en base a qué cosa? A la ley de la descentralización. Me parece que no está en la clase de hoy día, pero está en la clase del día miércoles cuando toquemos el tema de descentralización, que van a ver que dentro del gobierno regional hay una gerencia en salud y van a ver cómo se le resta importancia a salud. Y entonces, por eso es que pasa lo que está pasando y lo que estamos viendo ahora, le dan más importancia a otras cosas y no le dan importancia a salud. ¿Sí? Y dentro de la descentralización existen funciones que tienen que hacer los gobiernos regionales y otras funciones que son netamente de los gobiernos locales o de las municipalidades. Por ejemplo, el tener agua segura, el tener agua y desagüe y el tener hábitos de vida saludable son más función de los gobiernos de tipo local. Y vamos a ver también cuáles son las funciones que le toca desempeñar a los gobiernos regionales en cuanto a salud. ¿Alguna otra cosita que quieran conocer o algo que no estuviera claro? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, doctora, prosiga. Ahora vamos a entrar a dos definiciones, que quiero que me las entiendan, si no la entienden, me preguntan. Dos palabritas, segmentación y fragmentación. Y vamos a ver cómo define la segmentación y la fragmentación la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007. Ustedes podrán ver, dice segmentación según capacidad de pago. Entonces, yo me quedo, ¿qué es según capacidad de pago? Vamos a leer la definición. Dice que es la coexistencia de subsistemas, que es un subsistema, es parte de un sistema. ¿De qué estamos hablando? Del sistema de salud, con distintas modalidades de financiamiento, de afiliación, de provisión, cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de la población, de acuerdo a su inserción laboral de la población, inserción laboral, a su nivel de ingreso de quién, de la población, a su capacidad de pago y a su posición social. Voy a leerla nuevamente y vamos a ver a qué llegamos. Coexistencia de sistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de la población de acuerdo a su inserción laboral, a su nivel de ingreso, a su capacidad de pago y a su posición social. ¿Se entendió? ¿Alguno de ustedes tiene el ejemplo? ¿Alguno de ustedes le llama la atención algo que ha escuchado últimamente? Que sea el ejemplo claro para entender qué es segmentación en un sistema de salud. Doctora, buenas tardes. Sería, por ejemplo, en los establecimientos de salud del Estado, o sea MINSA, sea salud y aparte las clínicas particulares. Sí. Distintas modalidades de financiamiento. Estamos en el Ministerio de Salud. Me has mencionado de salud. Yo voy a mencionar algo más. Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Claro. Y el sector privado. ¿Sí? Distintas modalidades de financiamiento. ¿Cómo así? Los establecimientos de salud del MINSA, financiados por el Ministerio de Salud.
A eso tendríamos que agregar los gobiernos, los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, financiados por los gobiernos regionales. Es salud, financiado por el Ministerio de Trabajo. Fuerzas Armadas y Policiales. ¿De dónde viene el financiamiento? ¿Y a quiénes atienden? Del Ministerio de Defensa. ¿A quiénes atienden? A la persona que trabaja en el ejército, en la policía, Ministerio del Interior. Y clínicas privadas con recursos privados, como decimos. Entonces, está el ejemplo con la definición. Diferentes modalidades de financiamiento, lo acabo de mencionar, la gestión también lo hemos mencionado, y la provisión de cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de acuerdo al inserción laboral. Hablamos de las personas que están afiliadas en salud, de las personas que forman parte claro, cuando se forma el comando COVID, no sé si lo han visto, dice el comando COVID, bueno, la doctora Mercedes está como representante del Ministerio de Salud, pero también dice, está de salud, están Fuerzas Armadas, están fuerzas policiales y están los privados. Entonces, esa es la segmentación que tenemos y la segmentación que vemos que está haciendo actualmente tanto daño ha hecho a este sistema de salud a lo que nosotros estamos viendo. Ese sistema segmentado no es solamente en el Perú, hay en muchos países, ¿no? Que es segmentado y que es un problema porque, como dice, presta servicio a diferentes estratos de la población de acuerdo al trabajo que tienen, ¿no? O a su nivel que puedan tener. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que es segmentación. Entonces, ahora vamos a ir a lo que es fragmentación. La definición dice que la fragmentación es la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados en una red sanitaria. Coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria. ¿Alguno de ustedes me puede poner el ejemplo de esto? ¿Sí? Doctora, ¿se podría decir que es cuando derivan un paciente desde MINSA hasta una clínica privada para la atención de ciertos servicios que No. el mismo establecimiento de salud no cuenta? No. Fragmentación. Existen varios establecimientos que no están integrados a una red sanitaria. Ejemplo, no es el ejemplo ese. ¿Quién otro me puede poner el ejemplo? Doctora, Sí. disculpe, buenas tardes. Puede ser también que algunos servicios privados, por ejemplo, como casas de reposo, ofrezcan el servicio particular de, por ejemplo, de tratamiento y rehabilitación de ancianos y en cambio no asisten al centro de salud de esa localidad, ¿no? O sea, prefieren ir por otro Ya, sistema. eso lo podrías pensar, digamos, estás diferenciando lo que es un servicio público y un servicio privado. A ver, otro. Sí, a ver si el Doctora. tercero. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿podría ser, por ejemplo, cuando los pacientes necesitan dializarse y no hay lugar, por ejemplo, en el salud y recurren a establecimientos privados que brindan el servicio? No, está la definición como tu compañero. Entonces, yo les Doctora, voy a decir. Sí, doctora, podría ser, por ejemplo, los establecimientos como los hospitales de solidaridad que hay en Lima, que ofrecen un servicio pero no están integrados, son independientes. Podríamos tenerlos en cuenta, pero tampoco es. Yo les voy a decir claramente. Puesto de salud, centro de salud y hospitales de diferente complejidad. Son establecimientos que no están integrados dentro de la red sanitaria. ¿Por qué no están integrados? Mira, puesto, centro y hospital.
No están integrados porque si un paciente se atiende en un centro de salud, si estuviera integrado, necesariamente de ese centro de salud, y algo tiene de esto integrado de salud, y las Fuerzas Armadas lo enviarían de frente a establecimientos de mayor complejidad. ¿Sí? O sea, la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados en la red sanitaria. Hablamos de MINSA, hablamos de salud, hablamos de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Puesto, centro y hospital. Y tampoco están integrados entre ellos, porque decimos que el sistema es segmentado. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Doctora, yo no lo entendí muy bien. ¿Podría dar otro ejemplo, por favor, doctora? Ya, te contesto. Dice que son unidades o establecimientos que no están integrados en la red sanitaria. Si nosotros vemos cómo están categorizados los establecimientos de salud, vemos que los establecimientos de salud están categorizados en los de menor complejidad. ¿Quiénes son los de menor complejidad? Puestos y centros, primer nivel de atención. Están categorizados como hospitales de mediana o baja complejidad. Y finalmente tenemos hospitales de alta complejidad. Pero estos tres niveles no están integrados. ¿Y por qué digo yo que no están integrados? Porque no hay una referencia y contrarreferencia para decir que están integrados. Si solucioné el problema, si no lo puedo solucionar el problema en un puesto de salud o un centro de salud, ¿a dónde envío? ¿A un hospital? No sé. Porque, a ver, una paciente que tiene, que hay sufrimiento fetal, no sé, si pongo malos ejemplos en la parte clínica, en la parte asistencial, me disculpa. Una paciente que el bebé está con sufrimiento fetal y tiene que ser cesareada, pero está siendo vista en un puesto de salud. Tiene que ser derivada a otro de mayor complejidad. Tendrá que ir a un hospital de mediana complejidad o de repente a un centro de salud con internamiento. Si estuvieran integrados, no solamente la derivan, sino después que ya la han atendido, que esto ya viene para su seguimiento, regresa a su nivel de origen. O sea, tenemos referencia y contrarreferencia y se trabaja integrados en lo que se denomina ahí red sanitaria. ¿Se entendió? Doctora, una consulta, pero en estos casos, o sea, sí hacen referencia y también incluso contrarreferencia, porque a veces las atienden en, por ejemplo, en un hospital y cuando ya tiene que hacerse sus primeros controles, o sea, los controles de puerperio, las regresan a su posta o a su centro de origen. Por eso No, tenía la duda si es que... Entonces, si tú me dices eso, que me acabas de decir, entonces definitivamente, ¿de qué estamos hablando? Que sí hay una red de establecimientos de salud. O sea, no necesariamente todos están integrados, ¿sí? Okay. Perdón, todos están desintegrados, disculpa. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, ya sabemos el concepto de segmentación y de fragmentación. Dice que los sistemas segmentados y fragmentados son la expresión cotidiana para los usuarios, profesionales y gestores de los desafíos para los sistemas de salud en América Latina. Entonces, estos son definiciones de la Organización Panamericana de la Salud y definitivamente con eso ustedes se dan cuenta que eso no solamente sucede acá en el Perú, sino, como dice ahí, para los sistemas de salud de América Latina. Acá podemos ver, esto dice segmentación y fragmentación de servicios de salud, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos Ministerio de Salud, tenemos los municipios, y uno de tus compañeros puso el ejemplo de los hospitales de la Solidaridad, que creo que están desapareciendo, los privados de baja complejidad, los privados de alta complejidad, el seguro social, y hacia arriba un poquito, ustedes pueden ver, dice universidades. Y cuando habla de universidades, ¿por qué está integrado acá en el sistema de salud? Por lo que habíamos dicho cuando iniciábamos la clase, porque ellos son los que van a dar los recursos humanos en salud. Entonces, un ejemplo de la segmentación y fragmentación de los servicios de salud. ¿Cuáles son los efectos de los sistemas de salud fragmentados? Entonces, de aquellos que no están en red, que tu compañera me dijo, no, sí, pero hay referencia y contrarreferencia, pero los que no están integrados.
¿Qué efectos son? Bajo desempeño en los servicios de salud, bajo rendimiento general del sistema de salud, servicios de pobre calidad técnica, uso irracional e ineficiente de los recursos, insatisfacción de los usuarios y un alto costo ¿para quién? Un alto costo para el Estado. Entonces, esos serían los efectos de un sistema de salud fragmentado. Y acá dice segmentación, fragmentación, para entender. Dice que la segmentación es un defecto del sistema y sus modalidades de financiamiento y de aseguramiento. ¿Sí? Entonces, si dice que la segmentación es un defecto del sistema y de sus modalidades de financiamiento y aseguramiento, y lo hemos mencionado cuando hemos hablado quién financia a las Fuerzas Armadas y Policiales, el Ministerio de Defensa, a E-Salud, el Ministerio de Trabajo, a MINSA, ¿quién? El Ministerio de Salud. Entonces, es un defecto que ¿quién lo tiene que corregir? Lo tiene que corregir el Estado. Si hablamos de la fragmentación que hemos dicho, puestos, centros, hospitales, dice que es un problema del modelo de organización y gestión y atención a nivel de los servicios de salud. ¿Y eso lo podemos corregir? Sí, eso es más fácil de que nosotros podamos corregirlo, ¿no? Sobre todo si nosotros, y que tu compañera dijo, no, pero sí se envían. Entonces, sí estamos hablando que algunos establecimientos están integrados en redes y que sí es más fácil corregir porque está a un nivel inferior de gestión. Esto, ¿qué cosa es esta fragmentación? ¿Qué cosa es lo que causa? ¿No? Causa inequidad. Y tanto la fragmentación como la segmentación, y por lo tanto, ¿qué cosa hay? Hay un pobre desempeño, sobre todo en la fragmentación, dificultades de acceso, pobre calidad de atención, uso irracional e ineficiente, alto costo y baja satisfacción para los usuarios. Y finalmente dice, el mayor reto en materia de organización y prestación de los servicios de salud es la fragmentación. Es el mayor reto y es el que está más al alcance que se pueda solucionar más que el otro, que es como se llama, que es la segmentación. ¿Sí? Y quiero decirles algo, no sé si ustedes están escuchando al presidente, que dice, nos vamos a constituir en un sistema único de salud. Entonces, posiblemente, después de esta experiencia que se ha tenido, que se tiene con lo del COVID, posiblemente el Perú trate de avanzar y constituir un sistema único de salud y no un sistema segmentado. Por eso en esto dice, el mayor reto en materia de organización y prestación de los servicios es la fragmentación, pero porque están más cerca de lo que nosotros podemos solucionar, y la segmentación está en manos del Estado. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro para seguir avanzando? No sé, perdón que voy a hacer una interrupción. No sé por qué no les veo cuando me levantan la mano. No sé qué cosa es lo que tengo que poner porque no veo cuando me levantan la mano. Ya, sí, doctora. Es que, bueno, en estos días en las noticias, el presidente y también el ministro y la doctora Pilar Macetti habían hablado bastante sobre la segmentación y, bueno, sobre la fragmentación del sistema de salud y que querían la segmentación y querían que en el futuro, después del COVID, ya se origine un sistema de salud que no sea salud y MINSAS y Fuerzas Armadas, sino que todo sea unido. Y policía y privados. Claro. Como están haciendo ahora que, bueno, que todos los pacientes COVID tengan o no CIS o tengan seguro, los mandan a donde haya camas o donde haya ventiladores. Así es. Definitivamente yo creo, decíamos también en la clase pasada, la semana pasada, de que a veces no todo es negativo cuando ocurren las contingencias, ¿no? Desde luego, es completamente negativo, es triste lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo acá en el Perú, al igual que en otros países también, ¿no? Pero también es una oportunidad. Hasta que se ha dado esta circunstancia, sabemos que tenemos un sistema segmentado, pero
siempre se ha conversado y se ha dicho, es tan difícil lograr que el financiamiento sea único, es difícil lograr un sistema único de salud. Y entonces así ha pasado un otro gobierno y han pasado los años. Pero ahora que se ha tenido esta experiencia tan trágica, entonces yo creo que con un poco de esfuerzo del sector, del gobierno, ojalá que podamos arribar posteriormente, y sea esta la oportunidad que yo les estoy diciendo, para llegar a tener un sistema único de salud en el Perú. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Creo que no, doctora, creo que ha quedado claro. Ya, entonces seguimos. Entonces dice que tenemos que hablar con enfoque de sistemas, de sistema, y lo dijimos también la clase pasada cuando hablamos de sistemas de salud, de los sistemas sanitarios, y ese enfoque de sistemas está basado en la información, en el financiamiento, en la prestación de salud, en los recursos humanos, ¿no? Para poder hablar del sistema, porque todo esto junto constituye el sistema y cada uno de ellos en particular constituye los subsistemas. Y entonces, ¿qué decimos? La integración en el sector salud de una perspectiva sistémica más sólida contribuirá a esa comprensión y permitirá acelerar el fortalecimiento de los sistemas de salud. O sea, si juntamos todos los subsistemas, trabajamos con cada uno de ellos, como refiere la OMS, entonces vamos a poder trabajar mejor en la salud de la población. En el 2008 se planteó hacer varias reformas. La Organización Panamericana de la Salud dijo que para reorientar los sistemas sanitarios hacia la salud para todos, lograr salud para todos, que ya es, digamos, un pedido de alma ata del siglo pasado, había que hacer una serie de reformas, y dijeron reformas en la cobertura universal, reforma en la prestación del servicio, reformas políticas y reformas de liderazgo o de gobernanza o de rectoría. Eso lo pasamos, lo vamos a conocer, pero ahí lo dejamos. Y viene otro tema, decimos sistema de salud basado en la atención primaria. Y les voy a poner como ejemplo algo histórico, que en el año de 1978, o sea, estamos hablando del siglo pasado, y miren de qué época estoy mencionando, y lo digo con año 1978, se habló de alma ata. ¿Y qué cosa era alma ata? Decían salud para todos en el año 2000, ¿sí? Y decían que esa salud para todos en el año 2000 se lograría mediante la atención primaria de la salud. Estamos ya en el siglo XXI, 20 años han pasado ya del siglo XXI, y no se ha logrado este propósito de alma ata. La Organización Panamericana de la Salud en marzo del 2007 habla de este sistema, dice, un sistema de salud basado en atención primaria es un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas de salud que hace del derecho de las personas a alcanzar el mayor nivel de salud posible, y que su principal objetivo es la equidad y la solidaridad del sistema. La equidad y la solidaridad del sistema. Entonces, con esto dice que sí podríamos alcanzar, ¿no?, el mayor nivel de salud de la población. Dice que ustedes van a ver, dice acá, atención primaria de salud, estrategia integradora de enfoques fundamentales para la salud. Dice que para lograr la atención primaria de la salud tenemos que trabajar con enfoques. ¿Cuáles son esos enfoques? 4 enfoques. Vamos a comenzar con el primero, que también hemos estado mencionando, promoción de la salud. ¿Qué cosa tenemos? Que educar a las personas para que no se enfermen. Y hablamos de lo más simple, hábitos de vida saludable. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante para esa atención primaria de la salud? La salud ambiental. Bueno, ahora no, espero que disminuyan las cosas, pero no sé si ustedes sabían que hasta antes de esta contingencia, la avenida Bancay era la avenida más contaminada. Y se había visto de que las personas que más problemas respiratorios tenían eran las personas que viven por la avenida Bancay, o aquellas personas que siempre están ahí. Creo que con este problema que tenemos, esta contaminación haya bajado, ¿no? Salud ambiental. El otro ejemplo que les puse en cuanto a la contaminación por plomo en la Oroya. La otra cosa, tenemos que trabajar sobre los determinantes sociales de la salud.
que ya hemos hablado. Si decimos determinantes sociales de la salud, que vamos a tener que un reto de la salud en el mundo es el aumento de la tercera edad. Entonces tenemos que trabajar con ellos para darles servicios de salud que puedan, digamos, hacer que esta población no se complique y que pueda tener no solamente más años de vida, sino años saludables de vida. Y lo otro es la protección social en salud, que se está dando acá en el Perú mediante el Seguro Integral de Salud, y que incluso existe una norma, una ley del 2008, si es que no me equivoco, 2009, sobre aseguramiento en salud. Entonces, esos 4 pilares es sobre el cual se asienta la atención primaria de la salud, que vamos a ver que no es igual atención primaria que primer nivel de atención. Después se hablan de los valores, principios y elementos esenciales en un sistema basado en atención primaria de la salud. Yo solamente me voy a contentar, si ustedes ven el esquema, la parte central está dado por los valores, eso me interesa que ustedes lo manejen bien. Después de los valores, el segundo sigue los principios y finalmente los elementos. Pero yo quisiera que ustedes marquen bien cuáles son esos valores. Y esos valores son el derecho al mayor nivel de salud posible, la equidad y la solidaridad. Son los valores en los cuales está basado la atención primaria de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Sí, doctora. Había dicho que la APS no es lo mismo que ¿qué? ¿Perdona? Había mencionado de que la APS, o sea, la atención primaria de salud no era lo mismo que, y había dicho... Primer nivel de atención. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ya. Bueno, está más adelante, pero mejor contestamos la pregunta porque si no nos podemos olvidar. La atención primaria de salud se define como el primer contacto que tiene la persona con el sistema de salud. Y ese primer contacto no necesariamente va a ser en un primer nivel. Ese primer contacto de repente podría ser también en un hospital. Es atención primaria. Y el primer nivel de atención, ¿qué cosa es lo que habíamos dicho? Los puestos y los centros de salud, o sea, los establecimientos de menor complejidad y por ende de menor capacidad de resolución. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna otra pregunta o comentario a lo que estamos diciendo? Bueno, no, sí. doctora, prosiga. Sí, perdona. Sí, te escucho. ¿Te escucho? Prosiga, doctora. Sí, ¿quién decía? ¿Quién quería? No te escucho. ¿Qué me estás diciendo? Nada, doctora, que prosiga con la clase nomás. Ah, ya. Que quedó claro. El hospital de hoy. Gracias. Dice, el hospital es un poderoso símbolo social, no trabaja en red. Miren, no trabaja en red. Y replica en su interior la fragmentación de nuestros sistemas. Dice, es la estructura que consume la mayor proporción de recursos presupuestarios, o sea, donde se gasta más dinero. Y es el principal formador del recurso humano en salud especializado. ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hay algunos que trabajan en red, sí pueden haber algunos hospitales que trabajan en red, tampoco podemos generalizar todo, ¿no? Que el hospital que forme recurso especializado, sí, forma el recurso especializado. Pero queda otra pregunta. ¿Necesariamente el pregrado tendría que estar en los hospitales? Esa es una pregunta que se las haría a ustedes y que no sé qué respuesta tendrían a esa pregunta. Doctora, en una lectura yo vi que el pregrado en sí debería estar más en los centros de salud más que en los hospitales, que los hospitales son más
personas que se están formando para la especialización. Como dice acá, recurso humano de salud especializado. O sea, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los residentes. ¿Sí? ¿Sí? Lo que dice la lectura es correcto. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, en un hospital, ¿ustedes llegan a ver, digamos, cómo es un programa de inmunizaciones? Me parece que no. Más si el hospital es de alta complejidad. Pero si ustedes van a un establecimiento de primer nivel de atención, sí van a ver. Van a ver cómo se vacuna a los niños, van a ver, digamos, esto, ¿cómo se llama? Cuando los miden, los pesan, los tallan, los miden, los pesan, digamos, control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Cosas que se ven más. ¿Van a tener mayor oportunidad de ver partos normales? Sí, van a tener mayor oportunidad de ver partos normales. Van a tener mayor oportunidad de ver qué cosa, de ver cosas simples que las van a ver como médicos generales, sí, van a tener mayor oportunidad. En el hospital vaya lo que es de más alta complejidad y de más difícil resolución, ¿sí? Dice, el hospital tiene confundidos roles de primero, segundo y tercer nivel de atención. Asume acciones que no son costo efectivas, duplica esfuerzos, no busca ni genera alianzas. No se generaliza, pero se está diciendo, ¿no? Duplica esfuerzos, no busca ni genera alianzas. ¿Cómo se percibe un hospital sobredemandado, colapsado, solitario a veces en la cima de un sistema sanitario, no siendo debidamente financiado ni reconocido por la sociedad? Y entonces vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces ustedes a lo largo de la carrera han visto, o por lo menos han escuchado también las noticias, dice, el hospital está colapsado? Esa emergencia del hospital Loaiza está colapsada, nada más. Tenemos que construir una nueva emergencia. ¿Sí? Eso lo hemos escuchado. No es, digamos, no es de ahora, es de siempre. Ya no hay camas en el hospital para atender pacientes, porque necesitamos tener a todos los pacientes hospitalizados en un tercer nivel, o muchos de estos pacientes podrían estar hospitalizados en un segundo nivel de atención, que también es un hospital. También dice, los hospitales no tienen hoy una gerencia suficientemente profesionalizada y sus equipos directivos no logran consolidarse por la alta influencia y la política partidística. Y acá también hago un paréntesis para decirles, creo que el ejemplo lo estamos viendo. Una mala gerencia en los hospitales y es mucho de lo que estamos viendo y lo que incidí, por ejemplo, no tenemos cama o tenemos UCIs, pero que las UCIs no tienen ventiladores. Entonces, ¿cómo concebimos tener camas de UCI cuando no hay ventiladores? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Está claro lo que dice acá. Una gerencia, no tienen hoy una gerencia suficientemente profesional y los equipos directivos no logran consolidarse. Creo que está claro lo que hemos hablado en cuanto al hospital. Y ahora decimos, frente a una fragmentación y segmentación que ya hemos hablado de los sistemas de salud, ¿qué hacer? Entonces, de repente buscar una herramienta política, social, para que los sistemas sean equitativos, sean eficientes, o sea, que se gaste más y sean de calidad, que logren resolver los problemas, que sean hospitales seguros para los pacientes, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la estrategia política para eso? Una red integrada de servicios de salud. ¿Y cómo se define esa red integrada de servicios de salud? Como una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos, económicos y por el estado de salud de la población. O sea, una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar servicios de salud equitativos, integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuenta por los resultados clínicos. Y entonces, en esa red integrada, ¿qué tendríamos? Ya no habría fragmentación, ¿no? Entonces, tenemos que decir que esos puestos de salud están integrados en una microred, varias microredes integradas en una red de primer nivel de atención. Tenemos que esos van hacia un centro de salud y estos van directamente hacia el hospital.
Me disculpan un minutito, por favor. Doctora, ¿Qué cierto, cierto, no le dijimos feliz Día de la Madre. ¿Perdón? Ojalá que haya pasado un buen Día de la Madre el día de ayer. Muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes que me están diciendo un feliz Día de la Madre. Yo creo que, bueno, eso nos alegra y eso también nosotros decíamos en la clase pasada que hablábamos de la pirámide de motivación, hablábamos también de la autorrealización y decíamos, bueno, algunas mujeres podemos decir con mucho cariño, con mucho orgullo y agradeciendo a Dios, nos sentimos autorrealizadas como madres. Y para alguna de ustedes que sea mamá, también espero que hayan pasado un lindo día. ¿Sí? Gracias. Entonces continuamos. Y decimos, los hospitales en las redes integradas de servicios de salud, ¿cómo se define? Como organizaciones dinámicas, ya hemos hablado de lo que son dinámicas, flexibles y adaptativas, o sea que pueden cambiar, centradas en las personas que trabajarán coordinada y colaborativamente con otros, que basarán su gestión en procesos integrados, eficientes, efectivos y de calidad, los cuales estarán en constante evaluación y mejora, con capacidad de autogestión, con equipos de gerencia estables, amplios y multiprofesionales, capaces de apoyar y acompañar a que las decisiones que se toman sean descentralizadas en los propios equipos clínicos, en forma alienada, dice, o estar de acuerdo con las necesidades de las personas usuarias y los requerimientos de la red. Entonces, es una definición bastante amplia que se da sobre hospitales de redes integradas de servicios de salud, pero lo fundamental que podríamos descartar, que sean flexibles y que se adapten, ¿no? Y que todo esté centrado en las personas, que no estamos hablando de las personas que trabajan en el hospital, estamos hablando de quién, de nuestros clientes, de nuestros pacientes que tienen necesidades y expectativas de salud. Y que esos hospitales trabajen como cabecera de redes, ¿sí? Y entonces decimos que ese hospital es una organización de salud que tiene actividades de producción, tiene actividades de mantenimiento, pero también tiene, y lo ven de lo que está en rojo, dice actividades de intercambio. ¿De intercambio con quién? Con otros hospitales o también con instituciones formadoras de profesionales de la salud. ¿Alguna pregunta? Seguimos con lo de hospital y dice, no intente ser brujo. El hospital es la empresa más compleja y usted es el gerente. Y no el mago ni el santo milagroso. Por lo tanto, si no es ni el mago, ni el santo milagroso, ni el brujo, entonces tiene que pensar en políticas y estrategias. Y dentro de esas estrategias tendría que ser qué hacer, cómo hacer y con qué hacer. Y vamos a definir cada uno de los temas que hemos visto. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer y con qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que saber el tipo y número de prestaciones. En los últimos 5 años, ¿qué tipo de patologías hemos atendido? ¿Qué esperamos? Según un análisis demográfico, según un análisis del estado de salud, ¿qué esperamos atender en estos próximos 5 años? Nivel de complejidad de los tipos de patología. Son, por ejemplo, patologías de baja complejidad, o son de mediana, o son de alta complejidad. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿Actividades de promoción, de prevención? ¿O tenemos que priorizar la recuperación y la rehabilitación? Y ya sabemos que esas actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación están de la mano con la complejidad del servicio de salud. Eso responde a la pregunta ¿qué? Si nosotros vamos a la segunda pregunta, dice ¿y cómo vamos a hacer? ¿Mediante qué cosa? Mediante el diseño y modelamiento de los procesos asistenciales, mediante guías asistenciales, normas de referencia y contrarreferencia que hemos mencionado,
gestión de listas de espera y de urgencia. Y entonces acá me voy a tener que detener un poco para tratar lo primero, diseño y modelamiento de procesos asistenciales. ¿Cómo diseñamos y modelamos o normamos los procesos asistenciales? ¿Mediante qué cosa? Mediante lo que está abajo, guías asistenciales o normas de referencia o normas de contrarreferencia. Gestión de listas de espera y de urgencias, sobre todo en lista de espera, más que de urgencias, porque nosotros más trabajamos en emergencias que en urgencias. ¿Para qué cosa? Para que el paciente no tenga que estar viniendo, tenga que esperar 3 o 4 horas, después le digan, ya no se le puede atender, regrese otro día, ¿no? Entonces ya casi todos los hospitales trabajan con lista de espera. Decíamos, no trabajamos con espera de urgencias porque lo de nosotros es todo emergencias. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Marco Antonio, ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? ¿O alguno de ustedes que me quiera contestar? Doctora, disculpe por la pregunta, tengo una mala señal de internet, no puedo escuchar. ¿Cuál es la diferencia para ti entre emergencia y urgencia? ¿O es lo mismo? ¿O es sinónimo? No, en ambos, bueno, a lo que tengo entendido, en ambos hay compromiso de la vida, pero a diferencia de la urgencia, la emergencia hay daño orgánico, o sea, es mucho más, hay mayor probabilidad de mortalidad en la emergencia, a diferencia de la urgencia. ¿Ya? Sí, está bien. La diferencia es que la emergencia está en riesgo la vida del paciente. La urgencia es algo que, claro, el paciente está mal, pero no está en riesgo su vida, ¿sí? Muy bien. Después decíamos, ¿y con qué vamos a hacer? Para eso tenemos que tener un presupuesto que esté de acuerdo a las políticas y a las estrategias, el pago por desempeño o relación entre los salarios y el desempeño. Tenemos que contar con una infraestructura, con tecnología y recursos humanos, y tenemos que tener estabilidad en los equipos. Entonces, esta de estabilidad en los equipos se refiere un poco a no estar, digamos, que sobre todo los profesionales de salud no permanezcan tiempo en sus lugares de origen. Entonces, eso responde a lo que decíamos, uno tiene que saber qué hacer, cómo hacer y cómo hacer si trabaja en un hospital. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los sistemas de salud? La accesibilidad, la cobertura, la costo, eficiencia y efectividad y la equidad. Y entonces voy a comentar un poquito la accesibilidad. La accesibilidad para llegar a un servicio de salud puede ser una accesibilidad económica, puede ser una accesibilidad geográfica o puede ser una accesibilidad de tipo cultural. Accesibilidad geográfica. El establecimiento de salud está demasiado lejos. No hablemos de las grandes ciudades, hablemos de las provincias o hablemos de las comunidades. El establecimiento está demasiado lejos. Accesibilidad geográfica. Accesibilidad económica. Ese paciente no tiene para tomar un taxi o un mototaxi y poderse transportar, no tiene dinero para pagar la consulta, menos va a tener dinero para sus exámenes auxiliares o para sus medicamentos. Entonces ya tenemos geográfica, económica y nos faltaría la cultural. Y la cultural la podemos definir, decimos, bueno, una señora tiene un bebé de 2 o 3 meses que el bebé está mal, pero en lugar de llevarlo al servicio de salud, prefiere llevarlo donde la persona que lo va a curar dice pasándole un huevo o haciendo no sé qué cosa con el bebé. Entonces es la accesibilidad cultural. Luego tenemos que hablar de la cobertura. Cobertura es llegar con el servicio de salud a toda la población que necesita y que es de esa zona. Costo, eficiencia y efectividad, que son los 3 principios que hemos visto. La eficiencia, trabajar con menos recursos o con lo que se tenga. La efectividad, a largo plazo, lograr la salud de la población. Y la equidad, que ya lo venimos mencionando bastante, dar más
a los que más lo necesitan. Acá nuevamente decíamos, para no olvidarnos, el sistema de salud basado en atención primaria de salud es un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible y su principal objetivo, al tiempo que lo maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. Entonces, eso ya lo hemos definido, así que podemos avanzar. Eso también ya lo hemos visto y hemos dicho lo que nos interesa son los valores que los vamos a tener en cuenta para la atención primaria. También creo que hemos visto, sí lo hemos visto, los enfoques fundamentales para la atención primaria, protección social, determinantes sociales de salud, promoción de salud y salud ambiental. Y tendría que mencionar esto, esos son los objetivos del desarrollo del milenio. No creo, o de repente me equivoco y alguno de ustedes ha escuchado, que estos fueron unos objetivos que se trazaron en el año 2000 para el 2015. ¿Y cuáles fueron esos objetivos? Primer objetivo de desarrollo del milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Segundo objetivo, lograr la enseñanza primaria universal, o sea que toda la población tenía que tener enseñanza primaria. Objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Creo que algo se ha hecho. Objetivo 4, reducir la mortalidad infantil. Objetivo 5, mejorar la salud materna. Objetivo 6, combatir el VIH-Sida y el paludismo y otras enfermedades. Objetivo 7, garantizar el sustento del medio ambiente. Y objetivo 8, fomentar una asociación mundial para la salud. Esos fueron los 8 objetivos, denominados objetivos del desarrollo del milenio, que se trazaron en el año 2000, como ven ustedes, y dice, esos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y o radicales. Y tendríamos que hacernos la pregunta, creo que no hay un estudio que haya realizado el Ministerio de Salud para responder a esta pregunta. ¿El Perú cumplió con los 8 objetivos del milenio? ¿Con cuáles cumplió? Y con los que no cumplió, ¿por qué hubo esa deficiencia, no? Es un reto, creo que no lo han hecho, de repente estoy desinformada y alguno de ustedes encuentra un estudio sobre esto acá en el Perú. ¿Y qué pasa? Llegamos al 2015. Algunos de los objetivos creo que en algo se han cumplido. No podemos decir que el Perú no ha cumplido nada, sí se ha cumplido en algo. Y entonces, ¿qué pasa? En el 2015. Dice, en el 2015 los progresos realizados han sido evaluados y por otra parte se ha extendido la lista de objetivos. Y ahora ya no hablamos de objetivos del milenio a partir del 2015, del 2016, sino hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y dice que esos objetivos de desarrollo sostenibles van a partir del 2016 al 2030. ¿Cómo se aprobaron? Se aprobaron mediante una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas, y esa resolución se aprobó el 25 de septiembre del 2015. Y esos objetivos de desarrollo sostenible van hasta el 2030. Y acá ustedes van a poder ver que esos objetivos del desarrollo sostenible son 17 que van al 2030 y que tienen mucho que ver con lo que nosotros habíamos hablado de los condicionantes de los condicionantes de salud, enfermedad, ¿no? Y tienen que ver, están los 17, que ustedes lo están viendo ahí. ¿Cuáles son? Fin de la pobreza, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima, cambio climático, ¿qué quiere decir esto?
14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, como ven ustedes, esos objetivos denominados de desarrollo sostenible van al 2030. No podemos decir esto netamente le compete a salud, pero ¿qué cosa es lo que sucede? Eso le compete a todo el Estado. Pero si logramos todo esto, voy a decir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los primeros, fin de la pobreza y hambre cero, y me voy a remontar al ejemplo que les he dado iniciando la clase sobre la tuberculosis, ¿no? Si es que hay pobreza, si es que hay hambre, si es que hay hacinamiento, vamos a tener tuberculosis, y no es que tengamos que tratar la de tuberculosis droga resistente, pero no es el hecho de tratar, es el hecho de ir a fin de pobreza, hambre cero. Entonces, esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Esto ya lo hemos visto, que qué cosa es una red integrada de servicios de salud, ya lo hemos definido. Lo que sí no hemos definido son los servicios de salud integrales. ¿Y cómo definimos esos servicios de salud integrales? Dice, la gestión y prestación de servicios de salud de forma tal que las personas reciban un continuo servicio de promoción, de prevención, de diagnóstico, tratamiento, de gestión de enfermedades, de rehabilitación y cuidados paliativos a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud, de acuerdo a las necesidades y a lo largo del ciclo de vida. Entonces, esa es la definición de salud, de servicios de salud integrales, con las 4 actividades: prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Cuidados paliativos, sí, cuidados paliativos, por ejemplo, un paciente portador de una neoplasia, son cuidados paliativos, ¿no? No podemos esperar más. Una tercera edad, ¿con qué podríamos decir? Con un Alzheimer, también es algo paliativo, no lo vamos a mejorar. Y tenemos que trabajar con la persona por las etapas de vida, que eso lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos lo del maíz. Y acá está, creo que lo definimos ya porque me lo preguntaron, acá está la definición. Atención primaria se refiere al primer contacto con los servicios de salud y a la continuidad de la atención. Es decir, no solamente viene y se va a atender, viene, se atiende, se tendrá que referir o contrarreferir según sea el caso para lograr que esa persona logre bienestar físico, psíquico y social. Y dice que el primer nivel es solo un aspecto de la atención primaria, pero tiene la posibilidad de resolver el 80% o más de los problemas. Y acá sí voy a hacer un paréntesis. Si nosotros marcásemos en una pirámide y vemos, dice, que el primer nivel de atención, o sea, puestos y centros de salud, tienen que atender el 80%, nos queda solamente 20% de los problemas de salud que se van a atender. 15% en un segundo nivel de atención. Y solo un 5% de las patologías deberían llegar a un tercer nivel. Y acá también esto contesta la pregunta de la formación de recurso humano, vamos a hablar de los médicos, que deben ser formados también en un primer nivel de atención, porque es ahí donde van a atender más a los pacientes, o por lo menos para que sepan cómo poderlos referir. ¿Alguna pregunta de esto que sí es importante y que necesito que esté claro? ¿Alguna pregunta? Dice que la gestión en los niveles de salud está dado por niveles. Tenemos lo que se denomina la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. ¿A qué se refiere cuando hablamos de macrogestión? Se refiere al sector. Por eso habla sistema de salud con rectoría, con financiamiento y provisión de servicios de salud. ¿Estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando del sector salud. Si hablamos ya de la mesogestión, ya estamos hablando de los servicios de salud, estamos hablando de los hospitales, por ejemplo. Y tiene que ver con el modelo de gestión, tiene que ver con su organización, con la planificación y la provisión de servicios de salud.
Y la microgestión, que lo vamos a volver a tocar cuando estemos casi terminando la asignatura y hablemos de lo que es la gestión clínica, que tiene que ver con el modelo de atención, por ejemplo, la atención para el paciente obstétrico, la práctica clínica en el servicio de obstetricia y las metodologías e instrumentos que se van a utilizar para ver el servicio clínico obstétrico o el servicio obstétrico. O sea, macrogestión a nivel de Ministerio de Salud, mesogestión a nivel de los hospitales o cabeceras de red, y la microgestión o gestión clínica, que es en cada uno de los servicios de salud. Sobre esto vamos a volver a incidir en clases posteriores. Tenemos acá retos y tendencias, dice, en la mesogestión de los sistemas de salud. ¿Y cuáles son los retos? Dice, el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, que se lograron en parte, que decimos, se vio limitado por servicios que son muy frágiles y fragmentados para prestar la calidad y el volumen de servicios necesarios. De esa manera lo concibe la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud continúa diciendo, ¿y cuáles han sido las limitaciones a la prestación de los servicios? Primeramente, insuficientes recursos, carencia de habilidades gerenciales, y está subrayado, y creo que es lo más importante, y acá sí creo que nos quedará claro por qué es importante el estudio de la gerencia desde el pregrado. Tercero, cambios constantes de personal, desmotivación, migración, prácticas laborales. Falta de control sobre la planificación y los recursos, falta de políticas y algo que no se tiene en cuenta, también por eso está subrayado, que es muy importante, sistemas de información, comunicación y coordinación deficiente. Definitivamente, si nosotros no contamos con una información que sea veraz, que sea oportuna y que sea confiable, no vamos a poder tomar buenas decisiones. La comunicación y la coordinación es sumamente importante, porque si no sabemos comunicarnos, y lo dije en la semana pasada, si no sabemos comunicarnos en forma oral, más aún en forma escrita, no podemos hacernos entender por las personas. Y también el tema de la coordinación, que yo les decía que antes se consideraba una función más de la administración, o un subproceso más de la administración, y que ahora se dice no, porque en todo momento uno tiene que estar coordinando. Coordinamos cuando planificamos, cuando organizamos, cuando dirigimos o cuando controlamos. ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde van los modelos de gestión de la mesogestión? Una gestión centrada en el desempeño y en los resultados. ¿Y qué diremos? Una gestión centrada en el desempeño y los resultados. ¿Qué cosa? Una atención de calidad, satisfacción de los pacientes, menor porcentaje de complicaciones, vamos a poner en el ámbito quirúrgico, mejoras en la eficiencia, disponibilidad de información sobre costos, calidad, capacidad resolutiva y satisfacción de los usuarios, participación activa del equipo asistencial en la planificación y gestión, y la gestión de los servicios de salud como una disciplina. Entonces, estos son parte de las tendencias del modelo de gestión de la mesogestión. Y con esto terminamos. Vamos a ver cómo está el sector salud en el Perú, que es lo que sabemos. Dice que el sector de salud en el Perú está organizado como un ente de gobierno, Ministerio de Salud, como ente rector. Tiene unidades prestadoras de servicios públicos, Ministerio de Salud, MINSA, es Salud, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales. Y los servicios privados, que son las clínicas. Todas estas son las instituciones prestadoras. Luego tenemos las instituciones financiadoras, son los seguros privados, es Salud, el SIS y lo que quedó un poco, como les decía hace un momento, el aseguramiento universal, que tiene una ley. El ente rector, Ministerio de Salud, creo que todos ustedes lo conocen. Y un marco, vamos a hablar así, un poquito del marco legal del Ministerio de Salud. Lo vamos a volver a repetir posiblemente en la tercera semana.
Según el decreto legislativo 1161, se aprueba la ley de la organización y funciones del Ministerio de Salud. Cuando se publica este decreto legislativo en la reforma del sistema de salud en el Perú en el 2013. ¿Qué dice? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del ministerio? Dice, el Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Cuarto, el sector salud está conformado por el Ministerio de Salud como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas del nivel nacional, regional y local, personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente ley y que tienen impacto directo e indirecto en la salud individual y colectiva. La estructura básica, solamente la parte de arriba de la pirámide, les voy a mostrar. La alta dirección, el Ministerio de Salud constituido por el ministro, el despacho viceministerial de Salud Pública, el despacho viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y la Secretaría General. No tenemos por qué confundirnos más, sino decir en el ente rector cuál es lo que está en la pirámide, qué cosa es lo de arriba, ministro, 2 viceministerios y Secretaría General. En el año 2016 se aprobó el Decreto Supremo 007, que reglamenta la organización y funciones del Ministerio de Salud. Pero miren lo que sucedió. Pasó un año y en el 2018 sale un decreto supremo que deroga este decreto que acabamos de ver y mediante el decreto supremo 008-2017 SA, quiere decir salud, se aprueba el nuevo reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud, el cual está vigente y con el cual se viene trabajando. Eso, digamos, como parte de cultura para que ustedes sepan. No voy a tomar número de decretos ni cosas por el estilo en el examen, pero ustedes tienen que saber de qué se trata. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctora, no entendí muy bien entre la diferencia del 2016 al 2017, del decreto supremo. Ya, había un ente que ahorita el nombre se me ha ido, que conformaba, era prácticamente la cabeza de los hospitales. No me acuerdo en este momento, discúlpame, no me acuerdo el nombre, se lo voy a tener cuando hagamos la parte de normatividad. Y entonces con el nuevo decreto supremo del 2017 se anula esta entidad, que prácticamente era como decir otro ministerio, pero que solamente tenía que ver con la parte hospitalaria. Entonces se ve cómo cambian las cosas y lo vamos a ver posiblemente, y tengo que acordarme, si no me hacen recordar cuando veamos la parte normativa en salud. Sí, disculpa que no te haya podido contestar, porque son grandes, son varios artículos que quedan y se cambia un poco la estructura del ministerio. Y como ahora la estructura del ministerio es tan amplia, y digamos, por decirte algo, la Dirección General de Salud, las personas que era un momento, ahora se han dividido como en 4 direcciones generales, entonces no tengo así para contestar de uno por uno. Mil disculpas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, acá estaríamos terminando la sesión de hoy día. Les pido por favor a los 15 alumnos que pasan al seminario con la doctora de Esponsorio. Ella les va a hacer la clase 1A de la semana pasada, que 11 de ustedes no tuvieron acceso a poder entrar. Ella tiene mi presentación, ya hemos conversado, hemos coordinado con ella, así que ella en la primera parte del seminario va a darles esto para poder recuperar y que ustedes no se queden sin esa clase. Creo que nos damos un espacio de unos 15 minutos o 20 minutos para poder ya volver a entrar a nuestro seminario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces nos vemos en unos 15 minutos, ¿sí? Gracias. Gracias a usted.